Así que, uy, mira, perfecto, ahí estamos y hemos sacado. Ahí chicos, si queréis usar el código promocional, lo metemos ahí, es Oliver. Y cuando queréis depositar, lo metéis ahí y os da 50% de bono, $50 de los 100. Hola, bienvenidos, soy Oliver y hoy vamos a ver otra sesión de trading con opciones binarias en la plataforma Pocket Option. Enlaces están en descripción de este vídeo, igual que un código promocional y un enlace invitación para que podáis disfrutar de un recurso para aprender trading. Está en un grupo en Telegram. Vamos a comenzar con el vídeo de hoy. Ahí vamos a poner esos dos niveles. Vale, estamos trabajando dentro de esos dos niveles y veo que está yendo para arriba por el otro nivel de resistencia de arriba. Entonces fui con la opción arriba, en este caso, con opción call. Que puede atravesarlo bien, pero en este caso lo importante es que tenemos un poco de control con los dos niveles, uno de soporte, otro de resistencia, y vemos dónde está moviendo exactamente. Bien, así vamos a esperar el tiempo que queda en esta opción y vamos a seguir. No olvides suscribir, dejar un comentario y un me gusta, esto ayuda un montón a este canal y no cuesta nada para vosotros, pero a nosotros nos motiva para crear estos vídeos. Y nos queda un poquito, ya vamos a esperar un poco y seguimos. En general había un cambio de dirección de la tendencia y pues está ahora viendo un nivel de resistencia global. Así que vamos a seguir con la siguiente. Aquí veo una oportunidad clara. Acabamos de ver que los osciladores nos están dando la indicación que está bajando el precio. Acabamos de ver que el gráfico que ha bajado, ha atravesado la línea del medio, la mitad del canal Donchen, entonces es una buena indicación que el precio está bajando. Vamos a esperar y vemos si es así. Ahí estamos, perfecto. Vamos a utilizar la técnica de porcentaje compuesto como la mayoría de las veces la hacemos. Vamos a seguir otra opción, otra oportunidad muy similar. Bueno, muy similar en plan que estamos atravesando la mitad del canal y esto no podemos dejar pasar estas oportunidades porque no siempre salen. Entonces está muy bien. Hay otros factores, siempre hay que comprobar los niveles, hay que cuidar un poco el tema de los niveles. Pero en general funciona bastante bien esta indicación. Entonces vamos a esperar el tiempo que queda, que son 20 algo segundos, y seguimos. Ahí estamos, perfecto. Ya tenemos la siguiente cantidad, la metemos ahí, 116, y vamos a seguir con la siguiente. Pues ahí metemos en la siguiente, en la otra, hasta que encontramos un buen dibujo como este. A ver. Ahí voy a entrar porque hay mucho potencial, hay una tendencia muy clara bajista. Los volúmenes están locos, está bajando un montón. Y claro, el MACD también nos dice que está bajando el precio, está casi vertical. Eso también es una oportunidad buena. Hay que comprobar que no hay niveles, y sí hay niveles, pero igual sobrepasan los niveles. Si es muy pesado, si es muy fuerte la tendencia, entonces sobrepasa los niveles, atraviesa los niveles, lo que quiera. Entonces, nada, nos queda un poquito. Vamos ya vamos viendo qué hay. Vale.
Perfecto, ahí estamos y hemos sacado la siguiente cantidad. Entonces vamos a meter ahí 608 y seguimos. Seguimos. A ver dónde encontramos la siguiente opción. Están intentando ver si hay niveles. Pues no. Entonces, ¿de qué está? Yo iría con la opción de abajo, en este caso. A ver qué pasa. Ya está, vamos. Y ahí vemos qué pasa. Que nada, de mientras que decir que no olvides suscribir, dejar un comentario, me gusta, esto ayuda un montón, nos motiva a crear estos vídeos. Y también no duden en entrar en grupo en Telegram, es gratis unir, es una comunidad bonita y pues son ustedes como tú, como yo, aprendemos uno a otro, uno de otro y enseñamos uno a otro. Y nada, está muy bien. Si quieren algunas sesiones privadas, pues también hay esta opción en un canal VIP. Eso ya lo podéis ver, si hace falta o no. Pero sí, también hay manera de aprender así directa. Yo y mi equipo enseñamos. Así que, uy, mira. Vale, pues seguimos menos mal, pero esto no pasa mucho. Mucho no pasa. Por lo menos a mí no me pasa mucho eso. Así que vamos a seguir, a ver. A ver qué tal. Siguiente. Porque yo no me lo esperaba, yo pensaba que nos va a cargar. Yo pensaba que lo perdemos. Y de repente, pum, sale. Nada. Menos mal. Estamos llegando a la mitad. Aquí es que aquí lo que podemos hacer es esperar un poco y ver si va subiendo o bajando, si va a atravesar o no. A ver qué pasa. Parece que está atravesando la mitad del canal. En este caso sí que iría con la opción abajo. Pero, ajá, nada. No, es que no voy a ir, no voy a arriesgarme. Aquí sí, entro, ya está. Aquí sí, entro y ya está. Veo que todavía no está tocando ningún nivel, así que le queda un poco de espacio. Yo este espacio intento cubrir con la franja de tiempo que tenemos. Es 1 minuto, que tampoco son 10 minutos. Entonces, con ese poquito que veo, entramos y ya podemos esperar un poco de beneficio. Claro, son cositas pequeñas, unos pullbacks, atraviesos, ¿sabéis, no? Es que es así. Vamos a esperar un poco, que no queda casi nada. Y si tenemos esto, pues ya llegamos a nuestro objetivo diario. Y esto significa que ya vamos a parar aquí. Nada, 2 segundos, perfecto. Pues acabamos de tener este beneficio de 1000 plus. Por lo menos 1000 llegamos y cerramos. Y está, paramos. Así que nada, todo lo mejor. Nos vemos la próxima vez. Adiós, chicos.